cuerpo con movimiento circular uniforme tiene una velocidad y aceleración constantes. El movimiento circular uniforme puede describir la órbita de la Luna. El círculo en movimiento. Yo no sé quién inventó la rueda, pero el círculo fue inventado por los hombres primitivos de todo el mundo. Normalmente tenía un significado místico. Lo asociaban con el horizonte, o con el cielo, o con los dioses. Los mitos con el tiempo fueron convirtiéndose en complicadas tradiciones y lenguaje fantástico, y algunos llegan a ser conocidos como filosofía. Los griegos, claro, no eran místicos, eran filósofos. Veían círculos en el cielo como todos los demás, pero para ellos no representaban un mito de creación, sino geometría. Imaginaban el universo lleno de esferas girando sobre sus ejes, de modo que los movimientos que veían les parecían movimientos circulares. Y por ello el filósofo Platón dijo: todos los movimientos son uniformes y circulares en el firmamento. Y los astrónomos se pasaron los siguientes 2000 años tratando de demostrar que así era. La astronomía era una profesión con una misión que cumplir: predecir dónde podría encontrarse cada cuerpo celeste en un momento determinado de determinada noche. Estas predicciones eran importantes, ya que se usaban para la agricultura, para la navegación y sobre todo en aquellos días para confeccionar los horóscopos. Pero en cualquier caso, cualquiera podía mirar al cielo y ver si tenían razón. No olviden que en la antigüedad se pasaban mucho más tiempo que nosotros mirando al cielo. Así, utilizando estos movimientos, tenían que predecir dónde estaban las cosas y tenían que llevar razón. Y no era fácil. En el caso de las estrellas sí, ya que parecían moverse en círculos a nuestro alrededor. Pero había otros cuerpos allá arriba, a los que los griegos llamaban planetas, que significa vagabundos. Y para estos la teoría no funcionaba. Por una parte, no se movían por el firmamento con velocidad constante. Y por otra, no se movían en la misma dirección. Partían, iniciaban la vuelta y retrocedían a veces de nuevo. Además, dos de ellos, Mercurio y Venus, parecían estar siempre bastante cerca del Sol. No así los otros. Y finalmente, no siempre refulgían con el mismo brillo, es decir, no estaban siempre a la misma distancia de la Tierra. Sin embargo, Platón había dicho que todos esos movimientos eran debidos a movimientos circulares uniformes, y esto era lo que los astrónomos deberían perfeccionar. Para ello idearon un sistema que funcionó notablemente bien, basado no en círculos alrededor de la Tierra, sino en círculos alrededor de otros círculos, a los que llamaron epiciclos. Para entender esto, debemos hacer un pequeño círculo nuestro y volver al punto de partida. Es probable que todas las culturas antiguas hayan descubierto el círculo. Los nativos americanos adoraban el sol caminando en círculos simbólicos a su alrededor. Los hindúes advirtieron lo que parece ser el movimiento circular del firmamento, tal como lo hicieron los indios quechuas del Perú y los primeros astrónomos japoneses. Las formas y formaciones celestes se convirtieron en modelo para las estructuras terrestres. Algunas de las primeras construcciones de Mesopotamia, del año 5000 a.C., tenían planta circular. Hasta una mano primitiva puede trazar círculos. Y si bien se puede expresar en el más sofisticado lenguaje matemático, el concepto sigue siendo relativamente sencillo. El vector, desde el centro a cualquier punto de un círculo, tiene siempre la misma longitud. Esta sencillez forma parte de su atractivo. Partiendo de ideas sencillas brotaron magníficas estructuras, proliferaron imágenes que luego fueron más elaboradas y embellecidas. La posición de cualquier punto de un círculo se puede expresar por sus coordenadas cartesianas, o por su distancia desde el centro y el ángulo que forma con el eje X
Estas descripciones están relacionadas con la trigonometría. Para cualquier persona con talento para las figuras, el círculo es un símbolo poderoso, inherente al universo y a la mayoría de las civilizaciones. En algunas culturas, la forma circular del firmamento y los movimientos celestes circulares son tan manifiestos hoy como lo fueron siempre. Platón, el filósofo griego, proclamó al círculo como ideal y sostuvo que todas las otras formas eran representaciones inferiores e imperfectas. Decidió que el movimiento circular describe el firmamento, y no meramente el movimiento circular, sino el movimiento circular uniforme. Cada cuerpo celeste sería un punto moviéndose en un círculo a ritmo constante. Visto de otro modo, el vector forma un ángulo que crece a ritmo constante. Ese ritmo, omega, se conoce como velocidad angular del objeto. En cualquier instante t, el ángulo θ es igual a omega t. En una vuelta, el objeto recorre 2π radianes en un tiempo t mayúscula. Por lo tanto, la velocidad angular es 2π dividido por t mayúscula. Tal vez debería ser así, ya que en la Tierra, como en el cielo, el comportamiento desigual no significa necesariamente imperfección. La perfección, después de todo, está en los ojos del observador, y así es la realidad misma. Y así, incluso en el mejor de los mundos, ¿es posible a simple vista ver perfectamente la realidad? No siempre. A veces las percepciones pueden ser sombras de la realidad. Algo que parece que sube y baja puede estar, sin embargo, moviéndose en círculos. En el lenguaje de los vectores, la sombra de un movimiento puede ser solo uno de sus componentes. El movimiento circular tiene realmente dos componentes separados. El vector original es la suma de ambos. Y por ese motivo el movimiento circular puede ser expresado por una ecuación vectorial. El movimiento de los planetas, visto sobre el fondo de las estrellas, era mucho más complicado, porque los planetas parecían contradecir la idea del movimiento circular uniforme. Los seguidores de Platón crearon modelos teóricos de movimientos planetarios. Todos intentaban salvar las apariencias. En otras palabras, hacer compatible el comportamiento observado con la idea platónica. Uno de los intentos fue hecho por Apolonio de Perga mediante el invento llamado epiciclo. Los planetas se movían en pequeños círculos ligados a un círculo mayor que también giraba. Al círculo mayor se llamó deferente y al círculo pequeño epiciclo. En las manos de un matemático, esta combinación de movimientos circulares puede generar muchas formas. Por ejemplo, visto desde el centro del deferente, es decir, la Tierra, el planeta parece comportarse de forma extraña. Si el deferente y el epiciclo giran con velocidades iguales, la figura es otro círculo cuyo centro está desplazado de la posición que ocupa la Tierra.
otra parte, si el epiciclo gira exactamente al doble de velocidad que el deferente, el resultado es otra curva regular, una elipse. La elipse sería más tarde reconocida como la verdadera forma de la órbita de un planeta alrededor del Sol. Apolonio escribió un famoso tratado sobre curvas, una de las cuales, irónicamente, era la elipse. Pero la antigua astronomía llegó a su punto culminante 400 años más tarde en la colonia romana de Alejandría, ciudad reina de Egipto. En esa ciudad de fábula vivía Claudio Ptolomeo. Además de otros trabajos, recopiló el Almagest, una enciclopedia que resumía en 13 extraordinarios volúmenes 5 siglos de ciencia griega. Ptolomeo no solo no abandonó la teoría de la perfección de Platón, sino que de hecho añadió algunas de sus propias peculiaridades. Por ejemplo, los deferentes de los planetas superiores, Marte, Júpiter y Saturno, no giraban con ritmos uniformes alrededor de sus centros, y adoptó una órbita oval para Mercurio. A pesar de lo sorprendentes que eran las variaciones de Ptolomeo, estaban perdidas como simples notas esotéricas a pie de página en todo el montón del Almagest. Y por supuesto, estaban también influidas por ese decisivo principio de los astrónomos griegos, un sistema basado totalmente en el movimiento circular uniforme. Las variaciones introducidas por Ptolomeo en la teoría de la perfección de Platón eran relativamente sutiles, pero tuvieron un efecto profundo en Nicolás Copérnico. Queriendo reorganizar el Almagest, Copérnico situó al Sol en el centro del sistema solar. Utilizando epiciclos con liberalidad, se las arregló para salvar las apariencias. A pesar de los epiciclos, el universo de Copérnico tenía planetas girando alrededor del Sol y la Luna girando alrededor de la Tierra con un movimiento circular casi uniforme. Con el fin de mantener preferencias estéticas tradicionales, creó una visión más nueva y más exacta del sistema solar, el sistema copernicano. Un siglo y medio después, Isaac Newton explicó por qué esa teoría era válida, comenzando con su teoría de la Luna.